Muy buenas tardes a todos. Un placer ahí. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Y pues vamos en esta sesión, pues básicamente, pues platicar de un tema que creo que es ahorita tendencia a nivel nacional. Todos andamos ahí pues con ciertos cuestionamientos en relación pues a la declaración anual, si me toca presentarla, qué sucede si no hago, etcétera, ¿no? Entonces creo que vamos a ver un poco o vamos a platicar, obviamente se van a apoyar ahí con todas las dudas que pudiesen surgir sobre este tema. Pero pues esa es la finalidad de esta sesión, ¿no? El orientarlos un poco hacia, pues básicamente toda esta parte fiscal, el cual es el deber ser, el lograr ubicarnos en dónde estamos, pues cada persona posicionados, básicamente para si presentamos o no presentamos la declaración, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Muy bien, ¿se logra visualizar mi pantalla? Nada más para confirmar. Perfecto. Sí, Muy sí, sí. bien. Declaración anual personas físicas, ¿verdad? Este es un tema, como les decía, pues ahí controversial dentro de lo que cabe en ciertos puntos, porque algunos dicen, la declaración del 2025, y sí quisiera empezar con esta parte, ¿no? Regularmente en todo el ámbito fiscal siempre ha sido a ejercicio concluido, vamos a llamarle así. Y con esta observación que el ejercicio que estaríamos declarando corresponde pues al 2024, que se debe de presentar en abril del 2025, ¿no? Con esa parte solamente porque algunos traemos todavía, es que voy a hacer mi declaración anual del 2025, el cual pues no es correcto, no es del 2024 a presentar en el ejercicio 2025. Muy bien. La parte introductoria, si quisiera dejar un poco reglamentaria, los fundamentos legales para que pues tengamos aquí el panorama completo, ¿no? La obligación de presentar declaración anual, en el caso de personas físicas, se habilita para el mes de abril, ¿ok? Fecha de presentación. ¿Por qué les digo esto? Porque regularmente, digo, pues, obviamente por algunas razones, algunos por desinformación o desconocimiento, creemos que al empezar el año ya podemos hacer la declaración, ¿verdad? Entonces, empezando en enero, regularmente algunos decimos, ya cerró el ejercicio 2024, déjame hago la declaración anual del 2024, ¿no? El cual la plataforma sí nos permite hacer la declaración, pero hay un punto muy importante que sí quisiera recalcar. Digo, espero no sea el caso pues, de algunos, en caso contrario, tendríamos que corregir esta parte, ¿no? Si nos vamos al reglamento del impuesto sobre la renta, que es básicamente lo que se va a platicar sobre la declaración anual, nos establece que solamente las personas que en el caso de que hayan pues un deceso, un fallecimiento, son las únicas personas que obviamente un tercero autorizado pudiese hacer la declaración de forma anticipada, ¿ok? Entonces, ese es uno de los primeros puntos que debemos de tener muy claro, que nosotros, si todavía estamos vivos, pues tenemos que esperarnos hasta abril, ¿verdad? No anticiparnos y decirnos, ya cerró el año, déjame ver la declaración, porque algunos contadores dicen, oye, pues ya literal te fuiste a matar contra el SAT, ¿verdad? El cual pues no es cierto. Entonces, ese es el primer punto que debemos de tener muy claro, ¿no? ¿Cuándo presentarlas? En abril, ¿ok? Viene un cuestionamiento muy interesante. ¿Quiénes vamos a presentar? Y es aquí donde surgen pues todas las dudas en general. ¿Y qué dice la ley? Pues básicamente nos vamos a ir contra fundamentos y posteriormente ir ahí analizando un poco esta reglamentación, vamos a llamarle así. La ley es muy generalizada,
nos dice en el artículo 150 del impuesto sobre la renta, nos dice, ¿quiénes estamos obligados a presentar declaración? Las personas físicas. Generaliza personas físicas. ¿Qué son las personas físicas? Pues somos todos nosotros como individuos, ¿no? En general. Ahora, ¿cuándo nos obligamos y cuándo no nos obligamos? Depende cómo nosotros estemos registrados ante Hacienda, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poquito el tema de regímenes fiscales, el cuándo sí y cuándo no. Pero inicialmente, todas las personas físicas tenemos esta obligación de hacer una declaración anual en abril de cada año que se concluya, ¿verdad? Posterior nos dice las personas físicas que obtengan ingresos en un año calendario. Aquí es muy importante también porque es uno de los requisitos que la autoridad nos establece cuando dice año calendario, hace referencia, incluso aquí pongo referenciado, tiene que ser del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, ¿no? Ese es el año calendario fiscal aquí en México, ¿no? Establezco esto regularmente porque en algunos países, digo, no nos vamos tan lejos, el país vecino, Estados Unidos, el año fiscal que ellos manejan corresponde a julio, junio, ¿verdad? Entonces, año calendario para ellos normal es enero, diciembre, pero fiscal es julio, junio, ¿verdad? En México, el año fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio, ¿no? En este escenario, nosotros estaríamos platicando del 2024, ¿sí? Muy bien, entonces, inicialmente, personas físicas, todos, ¿ok? Todos presentamos. Ahora la ley nos dice a excepción. Cuando habla de una excepción, nos dice quiénes pueden omitirla y por qué la razón, ¿ok? Que ese es otro de los cuestionamientos que, como ahorita platicábamos, pues se da mucho en la práctica, ¿verdad? Decir, yo no lo hago, sí lo hago, etcétera, ¿no? Dice, y de aquellos por los que se haya pagado un impuesto definitivo, eso también lo vamos a platicar, que es el impuesto definitivo, y obviamente estamos obligados a presentar la declaración en abril del año siguiente ante las oficinas autorizadas o en este caso el portal del SAT. Entonces, como punto inicial, vuelvo a lo mismo, personas físicas, todos, ¿ok? Dice, ¿debo presentar mi declaración anual? Aquí vamos a empezar a analizar un poquito quiénes son las personas que están obligadas a presentar la declaración. ¿Ok? Ustedes ahorita empiezan a analizar en estos puntos en qué supuestos se ubican y vamos a analizar obviamente más adelante con algunas dudas en general si estamos obligados o no estamos obligados. Tenemos, como les decía, las personas físicas en México hay una manera de tributación que es a través de regímenes fiscales. Los regímenes fiscales varían según los ingresos que nosotros percibimos, ¿no? El principal es sueldos y salarios, ¿no? Sueldos y salarios, ¿a qué se refiere este régimen fiscal? Pues básicamente hace mención a cuando tenemos una relación laboral con alguna empresa o algún patrón, ¿verdad? Eso es sueldos y salarios, ¿no? Cuando estamos en un esquema de nóminas. Ahora, si yo estoy como sueldos y salarios, ¿declaro o no declaro? El primer punto para declarar o la regla nos dice que si nosotros como sueldos y salarios recibimos ingresos nominales, es decir, a través de un recibo de nómina, que superen los 400,000 pesos, automáticamente estamos obligados a presentar esta declaración. No es opción, es obligación. ¿Ok? Si, por ejemplo, vamos a poner, empezamos el año en enero, vamos a ponerle que en junio, por cualquier razón, nos surgió una nueva oferta laboral o nos liquidaron en alguna empresa, no concluimos con el ejercicio calendario, como nos dice la autoridad, ¿verdad? En este escenario estaríamos obligados a presentar la declaración. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo
con un ejercicio completo, que es de enero a diciembre. Ese es otro de los supuestos. Otro de los escenarios, digo, yo tengo un trabajo de lunes a, vamos a ponerle lunes a jueves, y casualmente se me dio una oportunidad de trabajar, vamos a ponerle con otra empresa, viernes y sábados. En este escenario yo ya tengo una relación laboral de 2 o más patrones, ¿sí? Tengo 2 empresas que me pagan a mí vía nómina. En este supuesto, también me obligo a presentar declaración anual, ¿ok? Entonces, hay otros escenarios que tienen ciertas características, pero estos son los más comunes. Obviamente, si alguien tiene alguna duda que no esté en estos puntos, me lo dice y con gusto lo platicamos, ¿no? Pero estos son los 3 puntos principales por el cual una persona que solamente tenga ingresos por sueldos y salarios tenga que declarar cada ejercicio, ¿ok? Aquí no es como que no lo voy a hacer porque ahorita vamos a ver un tema de obligaciones y lo que conlleva no hacerlo, ¿no? Ok. Viene otro régimen que también es muy común para personas físicas que le llamamos regímenes empresariales y profesionales, que aquí englobamos a básicamente todo el tema de, pues tenemos plataformas tecnológicas, el Airbnb, Uber, Didi, todas las plataformas que están dados de alto personas físicas que reciben ingresos a través de estas plataformas. Para ellos no es opción, es una obligación el estar declarando, ¿ok? Por ejemplo, si yo vendo, vamos a ponerle a través de Amazon, Mercado Libre, o tengo una relación comercial y recibo ingresos a través de estas plataformas, automáticamente me obligo a presentar mi declaración anual. Y aquí no es una opción en decir no rebasé los 400,000, es lo presentas aun y cuando sean 50,000 pesos al año. ¿Ok? Actividades comerciales, regularmente hablamos de los talleres mecánicos, una barbería, una tortillería, una taquería. En general, ese tipo de personas físicas que estamos dados de altas con régimen de actividades profesionales y comerciales, también estamos obligados a presentar esta declaración. Los servicios profesionales, llámese un abogado, un contador, un arquitecto, cualquier profesión que esté en este régimen, mismo caso, ¿no? Es una obligación hacerlo. Viene un tema de intereses. Los intereses aquí son para, pues, toda la parte del sector financiero, los que tenemos inversiones o manejamos algunas fibras, dividendo, etcétera. Estamos obligados, aquí hay una limitante que ahorita lo vamos a platicar también, nos dice que estamos obligados a presentar siempre y cuando nuestros ingresos reales excedan 100,000 pesos. ¿Ok? Generé 90,000 pesos, ¿estoy obligado? No estás obligado. La regla nos dice 100,000 hacia arriba. Nada más que tendríamos que hacer énfasis que solamente sería ingresos por intereses. ¿Ok? Ah, una persona física puede tener muchas mezclas de regímenes, puede tener sueldos y salarios, puede tener intereses, puede tener actividades empresariales. Entonces, en este caso, si solamente es intereses y no rebasa el tope, está exento. Si está rebasando el tope, presenta. Si hace una mezcla, también está obligado a presentarlos. ¿Ok? El tema de arrendamientos, el régimen de arrendamientos de bienes inmuebles, aquí entra la parte de las inversiones en los fideicomisos, las fibras, y adicional, si nosotros tenemos un departamento, una casa y tenemos esta actividad de arrendamientos, estamos automáticamente obligados a la declaración anual. ¿Ok? Digo, englobé estos 4 puntos porque son los más comunes o los más principales que nosotros vemos en una declaración anual. Esos son los obligados, ¿ok? Aquí viene un punto interesante. ¿Qué pasa? La resolución miscelánea fiscal que tenemos vigente aquí en México nos da ciertas facilidades que le llamamos
relevados, ¿no? ¿Qué son relevados? Pues básicamente no declares y no pasa absolutamente nada. Voy a englobar en 3 puntos. El primero, sueldos y salarios. Mismo escenario, yo trabajo para una empresa, empecé el año en enero, terminé en diciembre. ¿Cuántos fueron tus ingresos? 350,000. No estás obligado a hacer la declaración anual. ¿Ok? Se da un escenario donde dice, y esto está muy interesante porque la autoridad siempre va a querer ganar y no va a querer perder, ¿verdad? Nos da la opción de decir, si tú en una empresa de enero a diciembre, solamente por sueldos y salarios, ganaste arriba de 400,000 pesos y tu impuesto al cierre del año sale a favor o ceros, aun y cuando ganes arriba de los 400,000 pesos, no estamos obligados a presentar declaración. Pero la autoridad dice lo siguiente: si tu ingreso arriba de 400,000 y solamente con una empresa tuviste relación, pero te salió un impuesto a cargo, que significa impuesto a pagar, no cumples con esta regla. ¿Ok? Entonces, en sueldos y salarios podemos tener esos dos beneficios, por llamarlo así, para poder exentar la declaración anual. ¿Ok? Esto solamente teniendo. Tengo intereses, pero no excedieron a los 20,000 pesos. La regla nos dice, si nosotros tenemos salarios por menos de 400,000 y los intereses nominales por menos de 20,000, podemos exentar la declaración anual. ¿Ok? Vuelvo a lo mismo. La regla nos dice que es una mezcla de estos dos. Si solamente es intereses, que no sobrepase los 100,000 pesos. Entonces, en estos casos, digo, pues cada persona física conoce sus inversiones, conoce los intereses generados en un ejercicio, y cada caso se tendría que evaluar si es obligado a presentar o está relevado de la declaración anual. ¿Sí? Pongo de este lado otros regímenes. Por ejemplo, digo, hoy en día ya está de salida, son los últimos, los que están tributando son los últimos. Anteriormente existía un régimen que le llamamos régimen de incorporación fiscal, que eran para pequeños contribuyentes, que esto se suplió por lo que hoy conocemos como reciclo, ¿verdad? Eh, Algunas personas que todavía siguen tributando en el régimen de incorporación fiscal, ellos están relevados de hacer su declaración anual. Plataformas digitales. No me voy a meter mucho al tema cómo darlos de alta y esa parte, solamente un comentario. Nosotros, cuando nos damos de alta en plataformas digitales, la autoridad nos dice cómo quieres tributar. Hay algo que se llama pago definitivo o pago provisional. El pago provisional hace referencia a que nosotros le estamos pagando parcial a la autoridad mes con mes. Y el pago definitivo se va a entender que lo que le paguemos a la autoridad por mes es el impuesto total. Entonces, si nosotros le generamos un pago definitivo, estaríamos hablando que estaríamos relevados de hacer declaraciones anuales en plataformas tecnológicas. Y por último, el reciclo. En diciembre salió una regla donde el reciclo queda exento de presentar declaraciones anuales, considerando el ejercicio anterior. Si es del 2023, 24 o años anteriores, ellos todavía tenían la obligación de presentar declaraciones anuales. ¿Ok? Entonces, estas dos láminas son importantes porque debemos analizar, cada uno tiene un criterio diferente, ¿verdad? Y los supuestos, ustedes deben analizar en qué supuestos se ubican, cuál es el margen de ingresos que cada uno percibe en todo este tipo de regímenes. Si tengo un negocio, si solamente soy asalariado, si arrendo un local, si tengo inversiones en cualquiera de los instrumentos financieros, en qué supuesto me ubico para saber si presento o no presento declaración anual. ¿Ok?
Ese es el primer punto que nosotros debemos de analizar cada inicio, pues llamaríamos de año, para ver si nos preparamos o nos anticipamos a solicitar constancias, a elaborar papeles de trabajo, para cuando se presente la declaración anual estemos listos, ¿no? Ok. ¿Qué pasa si no declaro? En el supuesto vamos a ponerle lo siguiente, y que es algo que vivimos día a día. Hay una mitología, vamos a llamarla así, que siempre se ha corrido la voz de presenta tu declaración anual y el SAT te regresa dinero. Y muchos en el trabajo, en la escuela, con compañeros, etcétera, yo presenté mi declaración y el SAT me devolvió 10,000 pesos. Preséntala tú, ¿sí? Pero cada caso es diferente. ¿Qué sucede? Que tal vez yo me meto a la página, vi un video en TikTok, pícale aquí, pícale allá, y resulta que me sale impuesto a pagar. ¿Qué va a suceder en estos casos? ¿Qué hacen las personas? Porque a mi amigo, a mi conocido le salió a favor y a mí me sale a pagar, no declaro, lo omito totalmente. No, mejor no me meto con la autoridad y cerramos la página, ¿no? Sí quisiera que este punto lo tuviéramos un poco claro. ¿Qué pasaría si no declaramos en abril o simplemente omitimos, aun y cuando ya analizamos que estamos obligados a hacer declaración anual? El Código Fiscal de la Federación, que es el reglamento donde establecen las multas, nos dice lo siguiente. En caso de no presentar alguna declaración anual, podemos ser acreedores a una multa de 1,800 hasta 22,400 pesos. El solamente no declarar sabiendo que estamos obligados, ¿verdad? Digo, hasta ahorita no nos ha tocado una multa en sí de una declaración anual. Creemos que la autoridad todavía no tiene la infraestructura para enviar multas de este tipo de declaraciones, pero sí hay un tema que llamamos recargos y actualizaciones, que entre más dejemos pasar el tiempo, si sabemos que tenemos un impuesto a cargo, esto nos puede obviamente perjudicar a futuro. Entonces, nada más y dejar este paréntesis, el qué pasaría si yo no declaro sabiendo que estamos obligados. Y aquí viene la pregunta que siempre hemos escuchado, siempre en cualquier contribuyente, cualquier amigo. ¿Me conviene declarar? ¿Sí o no? Vamos a poner el escenario número uno. Soy una persona física con sueldos y salarios de un patrón que no gano 400,000 pesos. Me puedo hacer este cuestionamiento. ¿Me conviene declarar? Sí, siempre y cuando hay algo que nosotros conocemos como deducciones personales. ¿Qué son las deducciones personales? Pues básicamente son gastos que nosotros realizamos para poder disminuir el impuesto que se genere anualizado. ¿Ok? Entonces, la pregunta va, si tenemos deducciones, conviene declarar. Si no tenemos deducciones y no estamos obligados, no declaremos. ¿Ok? Ese es lo más recomendable que estaríamos mencionando. Muy bien. Saldos a favor. ¿Cómo es la mecánica de la determinación de un impuesto a favor? Voy a generalizar, digo, cada casito es diferente. Tenemos primero los ingresos. Los ingresos, pues ya platicamos, según el régimen, pueden ser sueldos y salarios, inversiones, fibras, actividades empresariales, profesionales, entre otras actividades que podemos percibir ingresos. ¿Ok? Las deducciones, más adelante voy a mostrar generalizado, solamente tener un entendido que se muestra. Las deducciones no siempre van a ser las mismas para todas las personas. Cada persona tiene vamos a llamarle su rango de declaración y la ley nos dice lo siguiente. Cada persona puede declarar como deducciones 15% de lo que percibe de ingresos o 198,031 pesos, que equivale a 5 UMAS elevados al año. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo gano, por ejemplo,
vamos a ponerle 1 millón, pues voy a tener tal vez el 15%, un gran margen de deducciones, pero excedería los 198, ¿verdad? Entonces no podría meter muchos gastos deducibles. Esa es la primera parte que debemos de conocer. Aquí entra pues, todo lo de PPRs, aportaciones a la Afore, gastos médicos, etcétera, ¿no? Solamente considerar el no excedernos el 15%. ¿Cómo sabemos si nos sale saldo a favor? Muy sencillo. Cuando el impuesto que pagamos o que nos retuvieron las empresas resulte básicamente mayor al que debe haber pagado considerando las deducciones. En ese escenario se considera un saldo a favor. Y el saldo a pagar o saldo a cargo es todo lo contrario. Cuando el ICR, que las empresas o lo que yo pagué por mis actividades empresariales o lo que me retuvieron el sistema financiero, es menor al que yo debía haber pagado en un ejercicio, ¿no? En ese caso, se considera como saldo a cargo. Entonces, nada más conocer cómo esta línea, cada persona, vuelvo a lo mismo, tiene su forma diferente de tributar. Muy bien. ¿Qué son las deducciones personales? Cada uno tiene sus topes y sus características, pero nada más generalizando, vamos a hablar de los que más comúnmente podemos utilizar. Los honorarios médicos en general, llámese un nutriólogo, un psicólogo, un estudio médico, un tema de hospitalización generalizado. Todo lo que tenga que ver con honorarios médicos o que nos apoyan para la salud. Gastos médicos por incapacidad, gastos funerales en caso de un deceso de algún familiar directo, donativos, si hacemos donativos en algunas instituciones sin fines de lucro, intereses reales si tenemos créditos hipotecarios con banco, Infonavit, aportaciones para el retiro, en este caso aquí entra lo de PPR, si nosotros pagamos prima por gastos de seguros médicos, la prima de seguro de vida, esa no aplica, solamente la de gastos médicos. Transportación escolar, si nosotros tenemos pues a nuestros hijos básicamente en alguna escuela y usamos este servicio, también es deducible de impuestos. Depósitos en cuentas especiales para el ahorro y colegiaturas hasta cierto grado, según sea primaria, secundaria y preparatoria. ¿Ok? Muy bien. Esto es básicamente la primera parte, vamos a llamarle de fundamento de analizar si estoy obligado o no estoy obligado. Y la siguiente lámina solamente es una orientación de cómo se tendría que hacer una declaración siempre y cuando me encuentre obligado y depende de cada supuesto que yo esté tributando fiscalmente. ¿Vale? Ok. Me voy a enfocar un poco a la parte de inversiones, que creo que es un poquito el tema ahí interesante de hacer la declaración. Inicialmente, sí quisiera empezar con esto. Si nosotros vamos a hacer una declaración anual, porque sabemos que tenemos dividendos, tenemos fibras, tenemos intereses del sistema financiero, como número uno, lo primero que tendrían que hacer es solicitar todas las constancias de todos los instrumentos financieros en los que se hayan realizado las inversiones o cualquier método que provenga de ganancias, ¿verdad? Este es un ejemplo de cómo se pueden descargar las constancias. Bueno, ahí depende de la casa de bolsa con la que se tenga esta relación. ¿Y por qué es muy importante esta parte? Porque las constancias son las que nos manifiestan realmente cuál es el interés real. Cuando hablamos de un interés real, estamos hablando que tal vez podemos ganar 10,000 pesos, pero por temas inflacionarios, el interés real que pagaría impuestos tal vez serían 5,000 pesos. Entonces, esta parte o este trabajo, por llamarlo así, ya lo hacen pues básicamente todas las casas de bolsas y con las constancias podríamos realizar esta declaración sin ningún problema. Muy bien.
Cuando nosotros nos metemos a la página del SAT, obviamente ya es un poquito más avanzado ahí a meternos, nos aparece la siguiente ventana. Y aquí vamos a elegir lo que anteriormente les mencionaba. Según el supuesto en el que se encuentren, es como seleccionarían su declaración anual. Por ejemplo, si solamente están en sueldos y salarios, se selecciona sueldos y salarios. Si sabemos que tenemos inversiones y tenemos ganancias en intereses, seleccionamos intereses. Si tenemos básicamente decretos de dividendos por alguna empresa que se tiene una relación, se decreta dividendos. Si tenemos fibras, se decreta arrendamiento. ¿Ok? Y la de actividad profesional, digo, en este escenario, si realmente ustedes facturan o si emiten una factura por algún comercio o por algún servicio profesional que ustedes realicen, debiesen seleccionar esta parte, ¿no? Entonces, cada supuesto, cada persona va a tener su esquema, por llamarlo así. Y por último, hasta el final nos dice que si nosotros enajenamos acciones en la bolsa de valores, independientemente si es una pérdida fiscal o si es una ganancia fiscal, debemos de informarlas. ¿Ok? Muy bien. Voy a mostrar muy breve las pantallas de cómo se va mostrando la plataforma y qué debiésemos de realizar conforme a cada rubro, ¿no? Inicialmente aparece la de los intereses. Los intereses, digo, aquí es un ejemplo, es de los CETES, que es una finza. Aquí nos van a aparecer todas el sistema financiero de todas las inversiones que realicemos. Nosotros, ¿qué haríamos o qué se tendría que hacer con todas las constancias que nosotros descargamos de nuestras inversiones? Básicamente sería un cotejo de la información que la plataforma está agregando. Ahora, hay un tema interesante. La plataforma en algunos casos, no es siempre, no reconoce ciertas inversiones, ¿verdad? Entonces, aquí, si no se reconoce, nosotros tendríamos que agregar de forma manual, siempre y cuando tengamos una constancia, estos intereses reales generados, ¿verdad? Entonces, es la primera parte de los intereses. Viene la parte de ingresos por fibra. Si nosotros tenemos mismo escenario, temas de fibras, debemos elegir arrendamientos y toda la información de los ingresos que nosotros percibimos debe de ser avalado con la constancia que nos emite pues, la institución financiera. Mismo escenario, si tenemos ingresos por dividendos, ponemos el RFC de la entidad emisora, cuánto fue el dividendo ganado, vamos a llamarle en un ejercicio, el ICR que nos retiene la plataforma, perdón, la casa de bolsa, y guardamos, ¿verdad? Todo esto, mismo escenario, se descargan de las constancias. Estoy omitiendo aquí la parte de sueldos y salarios, nada más como nota, porque la de sueldos y salarios se supone que viene siendo de las nóminas que percibimos. Hay un portal en el SAT que se llama Visor de Nóminas. En el visor de nóminas nosotros podemos visualizar todas las nóminas que recibimos de las empresas, ¿no? Y aquí es muy importante hacerlo por lo siguiente. En México, digo, que es donde se da mucho este escenario, existen empresas que les llamamos EFOS y les llamamos EDOS. No me voy a adentrar mucho en el tema, pero son empresas que simulan generar una nómina. ¿Qué quiere decir? Desconozco de dónde venga la fuente de información, pero en algunos casos registran nóminas o timbran nóminas cuando ni siquiera existe una relación laboral. Entonces, esto es muy importante porque a veces nosotros al hacer la declaración decimos, empresa 1 sí la reconozco, empresa 2, 3, 4 no las reconozco y tal vez por decir como no las reconozco, déjame las elimino, ¿no? Tan sencillo y no es tan, pues básicamente tan práctico porque al hacer esto el SAT te va a rechazar la devolución que tú hayas generado. ¿Qué se tuviese que hacer? Tenemos que hacer una queja ante el SAT explicando que esos patrones no los reconocemos, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, eso se tendría que hacer adicionalmente en sueldos y salarios. La parte de actividad empresarial, esa no me voy a meter tanto, ese sí ya es más enfocado a que un contador lleve toda la parte fiscal de la persona física. Muy bien. Después de que nosotros hayamos, pues básicamente relacionado todos los ingresos, tanto de sueldos, salarios, fibras, intereses, dividendos, viene la parte de las deducciones y aquí es donde yo les comentaba, depende de los ingresos de cada persona, es el tope que es el 15%, ¿verdad? Y ahí pues básicamente ya está precargada cierta información, mismo caso, si alguna factura, alguna deducción de las que ya que comentamos no aparece, se puede capturar de forma manual. Al finalizar casi la declaración viene la última parte que llama la enajenación de acciones en la bolsa de valores. Mismo escenario, esto viene en la constancia. Esto es muy importante porque en algunos casos cuando se vende algunas acciones no necesariamente tenemos una ganancia, podemos tener una pérdida fiscal y esa pérdida fiscal nos ayuda porque logramos amortizar el impuesto a pagar o aumentar el impuesto a favor, según sea el caso. Digo, aquí está ejemplificado. Y por último, pues básicamente capturando todos los ingresos, conociendo las deducciones, poniendo la enajenación de las acciones, viene la determinación del impuesto. En este escenario, aquí es un impuesto a favor. ¿Qué pudiésemos hacer con el impuesto a favor? Una compensación, una devolución o sin selección. ¿Ok? Compensación es una parte de no lo quiero porque posiblemente el otro año voy a pagar impuestos y lo pudiese utilizar. O devolución, se lo pido a la autoridad, ¿verdad? Ok, después de llenar toda esta parte generalizada, al momento de enviar la declaración, nos va a enviar dos acuses, una por la enajenación de las acciones que nosotros vendimos y la otra generalizando todas las otras actividades de ingreso que mencionamos de personas físicas. ¿Ok? Y pues básicamente digo así, generalizando ciertos puntos, eh, creo que lo importante de todo esto o esta plática que estamos teniendo es ubicarnos realmente en el supuesto de si estamos obligados a presentar o no. Esta lámina la acabo de compartir. Pues el SAT ahí básicamente nos está diciendo que lleva más de 2 millones de declaraciones al día 3 de abril y este número pues obviamente va a seguir aumentando, ¿verdad? Muy bien. Pues yo creo que hasta aquí generalizado estos puntos, vamos a dejarlo para dudas, preguntas y respuestas. Ahí si alguien tiene alguna duda, con todo gusto, nos regresamos ahí a las láminas. Padrísimo, Alberto, muchísimas gracias. Oye, sí, nos dejaron aquí un par de dudas. A ver, déjame desbloquear mi micrófono porque le estoy aquí picando la tecla. Sí, Ya está. Padrísimo. Sí, nos dejaron aquí un par de dudas. La primera, nos preguntan si el límite de 400,000 pesos por sueldos y salarios es anual o mensual. es anualizado. Ok, 400,000 pesos anualizado es el límite para, bueno, si estamos por debajo tenemos la excepción, ¿correcto? Para no tener que presentarlos. Exactamente, siempre y cuando eh, tengamos la relación continua en un año, ¿sí? Si llegamos, porque digo, en algunos casos 401, ya estamos obligados. Padrísimo. Ahora, la siguiente pregunta dice, si estoy dado de alta como sueldos y salarios y tengo inversiones, ¿tengo la obligación de presentar declaración si vendo acciones o solamente si retiro el dinero a mi cuenta bancaria? Segundito, nomás para mostrárselos aquí. Si estoy en el régimen de sueldos y salarios e intereses por la enajenación, aquí hay una regla. Si no rebaso los 400,000 y la ganancia por este tipo de operaciones no rebasan 20,000 pesos en el año, puedo exentar la declaración. ¿Ok? Pero si en un supuesto incumplo, ya básicamente me obligo a presentar la declaración. Ok, perfecto.
Luego, por acá nos preguntan, ¿conviene darme de alta como reciclo si soy empleada y gano menos de 400,000 al año? El reciclo tendríamos que analizarlo con qué finalidad lo realizaría, porque el reciclo, vamos a poner el siguiente escenario. Yo me doy de alta como reciclo porque pago menos impuestos, pero si yo estoy consciente que tengo gastos médicos, tengo intereses hipotecarios, tengo planes de PPR, el darme de alta como reciclo perdería ese beneficio de un impuesto a favor. ¿Por qué? Porque el reciclo ya está exento de la declaración anual, es decir, ya no va a presentar declaración anual. Entonces, depende del supuesto. Si no tiene ningún tema de deducciones personales y ya no quiere percibir nóminas y llega a un acuerdo con su empresa, sí puede ser opción en reciclo. Ok, buenísimo. Buenísimo, Alberto. Muchas gracias. Realizar un pago adicional fuerte o liquidación de crédito hipotecario crea obligación de declarar. No, en ningún escenario, ahí solamente tal vez los intereses que pagaría pudiese ser alto porque liquidaría un crédito. Tal vez en la declaración anual puede estar topado y puede perder cierto, vamos a llamarle intereses, ¿verdad? Que no va a poder deducir. Pero si no rebasa los 400,000, aunque haga el pago del crédito hipotecario, no es obligado. Pero ahí sí lo recomiendo hacer porque tendría un beneficio fiscal. Tener el beneficio de la posible devolución, ok. Es correcto. Sí, justo aquí recordando que, bueno, que el crédito hipotecario es uno de los supuestos que podemos deducir como personas físicas de salarios. Y pues sí, sí vale la pena. Personalmente hago de ese y sí es la devolución es bastante interesante. Así es. Que era la parte que aquí yo les comentaba, ¿verdad? ¿Me conviene declarar sí o no? Sí, en el escenario que si tengo deducciones personales, aun y cuando no estoy obligado a presentar, me conviene, porque podría generar un posible saldo a favor, siempre y cuando considere deducciones personales. Vale, buenísimo. Y pues sí, digo, aquí las deducciones personales, no se olviden, la verdad son una maravilla, se recauda, bueno, se recupera un poco de lo que se paga. Y digo, personalmente, digo, yo aplico la de los gastos hipotecarios y la de las aportaciones al PPR, y con eso es una maravilla. Se tienen devoluciones bastante interesantes. Y aquí nos comenta Jorge Calderón, si las reinviertes más. Sí, totalmente de acuerdo. Haces, por Sí. ejemplo, con el PPR se hace el interés compuesto padrísimo. Y aquí, desviándonos un poquito del tema. Pero, por ejemplo, hablando en el caso del PPR con casa de bolsa, haces inversiones, las inversiones te generan ganancias, generas deducción de impuestos, la deducción te genera una devolución fiscal, esa devolución fiscal la utilizas para invertir, pues para hacer crecer ese portafolio, vas haciendo un círculo virtuoso, una bola de nieve gigantesca, que de verdad se pone bastante, bastante interesante y conforme los años va creciendo de una manera brutal. O sea, se vuelve muy rápido una avalancha esto. ¿Es correcto? Entonces, aquí digo, cada caso sí va a ser muy, muy específico analizarlo. Depende de cada persona, sus ingresos, es como pudiésemos optar por la declaración. Buenísimo, chicos. ¿Alguna otra duda? Aprovechen. Hola, Mau, yo sí tengo una duda. Sí. ¿Podrías ir a al slide de justo de las inversiones? Eh, donde dice, hay una parte donde dice, eh, donde está lo de ganancia y pérdida. Enajenación. Ah, ahí, ajá, esa parte donde dice pérdida de ejercicios anteriores que aplican en el ejercicio, ¿eso automáticamente lo llena el sistema? ¿O lo tengo que buscar? ¿O dónde lo podría localizar en mi En la correo? declaración es automático, vamos a suponer 2022, ¿ok? Tal vez en Ujú. el 2022 generamos pues ahora sí que ventas de acciones, el cual pues no nos benefició y tuvimos una pérdida fiscal.
se quedó la pérdida fiscal declarada, ¿verdad? Siempre y cuando se realizó la declaración. Ajá. 2023, vamos a poner el mismo supuesto, se enajenaron acciones y nos volvió a generar pérdida fiscal. Ya tendríamos 2022 y 2023 como pérdidas fiscales, ¿ok? Ujú. Vamos a poner que en el supuesto de este año, 2024, la enajenación me dio una ganancia fiscal, ¿sí? Es decir, al momento de nosotros tener la ganancia, podemos amortizar esas pérdidas de años anteriores siempre y cuando se declararon correctamente. Si no aparece en este apartado de pérdidas en el ejercicio anterior, es que tal vez no se declararon de forma correcta o no se realizó la declaración. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto, tuvimos ahí unos casos con la plataforma que no reconocían las pérdidas. En este caso, tendríamos que hacer una aclaración a la autoridad teniendo la declaración del ejercicio donde se generó la pérdida, la constancia que avale esa pérdida y solicitar que se aplique en este ejercicio. Ese pudiese ser los supuestos. Ok, y por ejemplo, justo para yo decir, o sea, en mi recibo, bueno, no es mi recibo, en mi constancia, que hubo una pérdida tal cual lo dice ahí. Bueno, ahorita no tengo a la mano como alguno que haya descargado, para justamente decir, no me está apareciendo con la constancia del año pasado, pues no veo que aquí me lo está aplicando, por ejemplo. Una Tal cual. pregunta, ¿constancia del año pasado se refiere al ejercicio 24 o al ejercicio 23? No, bueno, por ejemplo, ahorita que si llego a descargar alguna para esta, por ejemplo, para esta declaración que yo llegué a presentar ahorita en abril, este, No, sí, qué bueno que tocó el punto. Si es del año pasado, es decir, del 2024, nosotros tenemos que capturarla donde dice pérdida generada en el ejercicio. ok, ok, ajá, No, no está precargado, ¿sí? ok, Si es del 2023 hacia atrás declarados, debiese aparecer donde dice pérdida de ejercicios anteriores a que se pudiesen aplicar en este ejercicio. ok, Perfecto. gracias. Wow. A ver, la última que tenemos por acá nos pregunta, ¿las colegiaturas hasta qué nivel educativo son deducibles? Hasta preparatoria. La Hasta, universidad ya no aplica. ok, y esto nada más de hijos directos, ¿verdad? Nada de que mi sobrino, mi amigo. No, de hecho es uno de los puntos muy importantes el plasmar para quién es el gasto, ¿no? Y digo, tocaste un punto muy importante, Mauricio. Una recomendación, lo dijiste muy correcto, es no, hoy en día la autoridad, no solamente porque tengamos una factura por estos conceptos, no los va a hacer válido, ¿sí? Nos ha tocado algunos casos donde tenemos facturas de honorarios médicos, prima de seguros médicos, donde la autoridad los rechaza y nos pide comprobar realmente para quién fue este beneficio. Y nos ha pedido en requerimientos que entreguemos actas de nacimientos, incluso actas de matrimonio, para validar que existe esa relación de forma directa, ¿verdad? Entonces sí es muy importante cuidar que estos gastos realizados estén, pues básicamente en línea recta, ¿verdad? Buenísimo, gracias. Sí, qué bueno que lo comentes para que no se pongan creativos con los sobrinos y demás. Exactamente. Ok, padrísimo. Chicos, 30 segundos, última pregunta. Tenemos tiempo para una más. ¿Ya nadie más se anima? ¿Nadie más tiene más dudas? Ok, padrísimo. Bueno, pues si no tenemos más dudas el día de hoy, de todas formas les comparto el dato de Alberto para que puedan contactarlo si necesitan ayuda con su declaración. Ya saben que yo siempre les digo, o sea, es bueno estar informado, es bueno irnos empapando del tema fiscal, pero realmente mi máxima recomendación siempre es acérquense a un especialista. Sobre todo esto les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, porque constantemente digo, realmente la plataforma del SAT lo ha vuelto todo muy amistoso, muy sencillo, y te venden la idea de que pues ya está todo precargado, no tienes problema.
La verdad, sí, sí puedes llegar a tener este maíz si le empiezas a picar sin saber lo que estás haciendo, puedes llegar a meterte en problemas, te va a causar dolores de cabeza grandísimos y de todas formas van a caer en manos del especialista, nada más que se van a tardar más con los trámites. Pero bueno, por cualquier situación que tengan, si necesitan ayuda, si necesitan ahí que les estén echando la mano con esto, que les de plano los vayan orientando en su declaración, les comparto el contacto de Alberto. Y pues bueno, igual de todas maneras. Ah, bueno, aquí está, perdón, aquí están los datos, aquí estoy viendo justo en la diapositiva. Aquí viene en la parte pues, inferior izquierda, viene su teléfono, su correo en sus redes. Vale, pues cualquier duda, cualquier cosa, seguimos a sus órdenes. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la explicación, por las dudas y pues que tengan una excelente noche.